6 de la mañana, un feliz amanecer para todos los que despiertan con 6 a.m. de Caracol Radio y nos acompañan a través del canal 1 para que comencemos en este jueves 9 de octubre, aniversario 84 del nacimiento de John Lennon, a hablar de la noticia política de las últimas horas en Colombia frente a las decisiones del Consejo Nacional Electoral, territorio por supuesto de la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. Déjeme saludar a esta hora al magistrado César Lorduy, el presidente del Consejo Nacional Electoral. Magistrado, buenos días y gracias por estar en Caracol Radio. Muy buenos días, Gustavo. Muy buenos días a toda tu audiencia y obviamente muy buenos días a todo tu equipo de trabajo. Le voy a hacer, magistrado, una pregunta que ronda lo que muchos analistas podrían estar pensando. ¿Se extralimitó o no el Consejo Nacional Electoral en esta decisión sobre el presidente Petro? Por el contrario, el Consejo Nacional Electoral cumplió con lo que establece la Constitución, la ley y la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. Magistrado Lorduy, pero el presidente Petro lo que ha señalado es que están violando su fuero integral y que el Consejo Nacional Electoral no es competente para investigarlo a él en su calidad de candidato a la presidencia ni de presidente de la República. Ante ese argumento del presidente de que ustedes han violado su fuero integral, ¿usted qué le contesta o qué contesta? La ley, la Constitución y la reiterada jurisprudencia, incluso la ley 996 del año 2005, que establece las reglas para los efectos de una campaña presidencial, establece que respecto de una campaña presidencial hay una responsabilidad por parte del candidato, del tesorero, del gerente y de los auditores. Y esa responsabilidad que señala la ley es la misma responsabilidad que se indilga en los pliegos de cargo cuando presuntamente allí se señala una serie de hechos que originaron una desviación de topes presunta y una posible y presunta financiación prohibida. Magistrado, ¿qué es lo más grave que le podría ocurrir al presidente Petro después de esta decisión del Consejo Nacional Electoral? Él habla de un golpe de Estado, de un golpe de corbatas. ¿Hasta dónde, digamos, podría llevar? Esa es una decisión que le corresponde al Congreso de la República. Esa es una decisión que le corresponde de manera inicial a la Comisión de Acusaciones. Esa es una decisión que en aplicación del artículo 109 de la Constitución pudiera tomar el Senado de la República. Por parte del Consejo Nacional Electoral, esas situaciones de gravedad no se presentarán. Es el Congreso de la República que con relación al presidente de la República tiene la facultad, el poder y la competencia de determinar si es digno de abandonar el cargo o si no, o si se le inicia una causa de carácter penal. Pero no es competencia del Consejo Nacional Electoral esas dos situaciones. Magistrado, pero en esta etapa ya del proceso, ¿el Consejo Nacional Electoral puede citar a declarar al presidente Gustavo Petro? Los abogados del presidente Petro han actuado al interior del proceso que inicialmente era una indagación previa y que ayer terminó con una formulación de cargos. Los abogados del presidente Petro seguramente responderán los pliegos de cargo. Los abogados del presidente Petro, así como los de las demás partes, posiblemente soliciten y aporten pruebas. Los abogados del presidente Petro y de todas las demás partes presentarán alegaciones y si ellos tienen razón, el Consejo Nacional Electoral no tiene otro camino que cerrar el expediente. Y en el caso de que no tuvieran la razón, a juicio de la sala plena, el expediente se enviará al Congreso de la República. Presidente, le pregunto esto en beneficio de la claridad para nuestros oyentes, nuestros televidentes a esta hora, que pueden estar un poco confundidos de acuerdo a la reacción del presidente de la República. Por eso quiero recalcar esto. Ustedes no pueden adelantar ninguna acción penal contra Gustavo Petro y ustedes solamente se circunscriben al tema de la financiación de la campaña. ¿Es así? Es así y eso es correcto. Magistrado, viene un tema muy importante al que hay que hacerle seguimiento y es evitar las maniobras dilatorias que seguramente algunos podrían buscar para que caduque la acción y ustedes pierdan competencia para investigar. Aquí en el dato que tenemos, eso concurriría en mayo del próximo año. ¿Cómo pueden ustedes garantizar precisamente reprimir o controlar esas eventuales maniobras que tiendan a darse para buscar que esto termine fulminado por la vía de la caducidad
y no por la vía de una decisión de fondo. Una de las cosas por las cuales yo me siento orgulloso, no solamente de mi formación, sino de mi vida jurídica, es el cumplimiento del debido proceso. Y eso es lo que hace el Consejo Nacional Electoral. Aún a pesar de que la ciudadanía exigía, pedía una decisión rápida, nosotros en cumplimiento del debido proceso le dimos la oportunidad, tal como lo establece el reglamento del Consejo Nacional Electoral, a todos los magistrados que estudiaran el expediente en la oportunidad en que lo solicitaron. De la misma manera daremos cumplimiento al debido proceso en cuanto a los términos que tienen las partes y que tiene el mismo Consejo Nacional Electoral y que fija la ley. De manera inicial, 15 días tienen las partes para presentar descargos, tienen 60 días para presentar pruebas o aportar pruebas o solicitar pruebas. Posteriormente deberá haber una decisión, esa decisión podrá ser recurrida por las partes y una vez que la decisión esté en firme, será enviada al Congreso de la República para lo de su competencia y a la Fiscalía General para lo de su competencia. En cuanto a los trámites del Consejo Nacional Electoral, daremos cumplimiento, reitero, al debido proceso y esperemos que esa situación no genere la caducidad que tanto le preocupa a muchas personas y obviamente también le preocupa al Consejo Nacional Electoral porque los términos están bastante apretados de aquí a junio del año 2025 con relación al Consejo Nacional Electoral. Eso es independiente de la prescripción que pueda originarse de algunas situaciones si el Congreso de la República así lo evalúa y que sean de carácter penal. Presidente, ¿qué decirle a quienes están en las redes sociales, incluso pues desde el gobierno, diciendo que esto fue una decisión política de la oposición para, digamos, sí, acorralar al presidente y que además ustedes tampoco tienen cómo investigarlo, que no tienen los recursos, que por eso allá se archivan las investigaciones de este tipo? El expediente tiene 9.000 folios aproximadamente. La ponencia tiene 350 páginas. Tenemos todos los elementos allí que podrán ser consultados por las partes como lo han hecho y podrán evaluar si lo que está allí efectivamente es una arbitrariedad o no lo es, que de hecho no lo es. Pero muy importante también mencionar que al interior del Consejo Nacional Electoral no existe sino respeto máximo por la institución de la presidencia. No existe sino respeto por el presidente de la República. Y nosotros somos conscientes de sus fueros y de sus competencias y en ese sentido actuamos. La ciudadanía puede estar tranquila que lo que nosotros estamos haciendo es evaluando posible de violación de topes electorales y una posible financiación prohibida. Si los abogados del presidente Petro y de todas las demás partes demuestran ante el Consejo Nacional Electoral que esas presuntas violaciones no se han cometido, el Consejo Nacional Electoral no tiene ninguna inhabilidad y mucho menos ninguna resistencia a aceptar lo que efectivamente llega a demostrarse al interior del expediente. Y si ello no ocurre, pues también haremos exactamente lo mismo. Pero está bastante lejos del pensamiento de cada uno de los magistrados del Consejo Nacional Electoral pensar que esto es un acto exclusivamente contra el presidente cuando no es nada distinto que el cumplimiento de la ley. Magistrado, ¿por qué en casos anteriores, por ejemplo, cuando se investigó la campaña del presidente Santos por el caso de Brecht, no se vinculó al presidente y en este caso sí se vincula a Gustavo Petro? ¿Cuál es la diferencia? No, sí, en casos anteriores las investigaciones han sido contra el presidente Santos, contra el presidente Samper, contra el presidente Duque, contra el candidato Rodolfo Hernández, contra el candidato Zuluaga. En todas esas el Consejo Nacional Electoral actuó en función de las campañas electorales representadas por quienes en ese momento optaban la condición de candidato. Que no se elevó pliego de cargo en las situaciones antes mencionadas es la única situación diferente, porque algunas se archivaron, porque caducaron, por cualquier otra consideración que tuvieron en ese momento los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Pero de la misma manera como se tomó esa decisión ayer,
Ayer mismo también se tomó una decisión en el cual se exoneró a la campaña del presidente de adelantar publicidad extemporánea. Y en el año 2021 también se exoneró a la campaña del presidente Petro respecto a una posible violación de topes. Es decir, el Consejo Nacional Electoral a lo largo de su historia ha actuado de una manera y ha actuado de la otra, siempre y cuando las pruebas le indiquen que efectivamente en un caso hay que archivar y en otro hay que seguir. Doctor Lorduy, sobre Ricardo Roa, el actual presidente de Ecopetrol, quien era en su momento el gerente de la campaña de Petro, ¿cuál es la ruta que le sigue a él? Porque él no va al Congreso, a la comisión de acusación en caso tal, ¿iría entonces a la fiscalía? ¿El Tiene expresidente? todo el derecho de acudir ante el CNE, lo ha venido haciendo a través de sus abogados e inclusive él personalmente acudió ante el Consejo Nacional Electoral. El máximo respeto por el doctor Roa y esperemos que sus abogados presenten las pruebas y demuestren que efectivamente los cargos no proceden y vuelvo y reitero, no tendremos ningún inconveniente en aceptar si efectivamente eso es así. De lo contrario, continuaremos con lo que la ley nos dice y es establecer la certeza de si efectivamente hubo violación de topes o financiación prohibida, caso en el cual tendríamos que compulsarle copia a la Fiscalía General de la Nación con respecto al doctor Roa y los demás y las demás personas distintas del presidente de la República. 6 de la mañana, 11 minutos, es César Lorduy, el presidente del Consejo Nacional Electoral. Presidente, en medio de todo este asunto eminentemente jurídico, pues me surge la inquietud de cuál es el nivel de presión al que están sometidos ustedes, y recuerdo que los dos magistrados ponentes atravesaron por una serie de situaciones muy delicadas, incluso uno de ellos tuvo que sacar a su familia del país. Sí, ha sido una situación tensa, preocupante, por algunos momentos lleno de temor. La cantidad de mensajes que llegan por diferentes medios generan una tensión. Pero ayer, con toda la tranquilidad, se escucharon durante más de 5 horas a todos y cada uno de los magistrados exponer sus puntos de vista y con base en esas evaluaciones, incluyendo la del expediente, se tomó la decisión. Obviamente que no quisiéramos estar temerosos, ni preocupados, ni angustiados, y mucho menos llegar a la situación a la que llegó el magistrado Prada de tener que sacar su familia del país. Espero que la ciudadanía entienda que existe una institución que se llama Consejo Nacional Electoral, que está establecida para cumplir con la Constitución y la ley. Y eso es lo que estamos haciendo. Este camino es largo y muchas de esas decisiones podrán ser controvertidas incluso ante el Consejo de Estado. Y espero que en un Estado de Derecho esas... A ver, magistrado. Creo que perdimos la comunicación. Sí, perdimos la comunicación con el Ahí magistrado. hay dos noticias, Gustavo, que yo creo que es importante recalcarle a los oyentes y a los que nos ven también en el Canal 1. Una, pues es que el Consejo Nacional Electoral no va a destituir, ni va a sacar del poder al presidente, ni nada de eso que están diciendo desde la oposición, ni es un golpe de Estado, porque además no tiene la potestad para hacerlo. En caso tal de que el presidente no pueda defenderse, pues eso va a la comisión de acusación de la Cámara de Representantes, donde además nunca pasa nada, así pasara. Entonces, eso, lo primero es que eso no es real, es decir, eso no va a ocurrir, Perdone, ¿no? Vanessa, que recuperamos la comunicación con el doctor Lorduy. ¿Le tenía usted una última inquietud, Espinosa? Doctor Lorduy, es que una de las cosas que también ha alegado el presidente de la República es que el material probatorio que hay en su contra pues no es tan sólido y que ustedes incluso han hecho cosas para tratar de inflar esos números que han presentado. No va usted aquí a hacer un resumen de ese material probatorio porque nos tardaríamos horas, pero en general, ¿a usted le parece que lo que está ahí escrito es sólido? Lo que está ahí es sólido, lo que está ahí está soportado, lo que está allí corresponde a facturas y cuentas debidamente elaboradas, lo que está allí es lo que nos han informado los distintos proveedores, lo que está allí es lo que aparece en los contratos, y si la interpretación que nosotros hacemos para elevar pliego de cargos es la correcta, pues todo continuará. Y si no es correcta, porque esos contratos, su interpretación es otra, porque las cuentas son otras, como
mencionaba algunas el señor presidente en el día de ayer, pues sus abogados harán ver esa situación y en derecho se tomará la decisión. Magistrado, muchísimas gracias por su tiempo. Muchos saludos y gracias por atender a 6 AM.